Vamos a romper algo desde el principio. Te han enseñado a ser accesible, a sonreír cuando no quieres y a responder cuando no debes. Justificarse incluso cuando nadie lo ha preguntado. Has sido condicionado para ser alcanzable, moldeable y predecible. Y lo peor es que lo aceptaste como si fuera normal. Pero dime qué ha hecho esa accesibilidad por ti. ¿Te ha dado paz? ¿Te ha dado poder? El número te ha convertido en una marioneta emocional que reacciona a cada gesto, a cada palabra, a cada insinuación. La gente te lee y cuando ven que saltas con cada empujón, te empujan más fuerte porque sí, el mundo está lleno de expertos en presionar botones, pero solo funcionan si esos botones están a su alcance. Y aquí es donde entra el concepto que muy pocos entienden, hacerse inalcanzable no como una forma de escapar sino como un acto de dominio del autocontrol absoluto del poder interior. No estamos hablando de construir muros para no sentir. Estamos hablando de aprender a no reaccionar porque cada vez que reaccionas te expones. Cada vez que explotas, te justificas o te apresuras a explicar por qué hiciste lo que hiciste, estás entregando tu poder. El silencio no es frialdad. Es estrategia. Y el misterio no es indiferencia, es magnetismo. Hay personas que entran en una habitación y sin decir palabra dominan la atmósfera. No porque griten más fuerte, sino porque han aprendido a no ser un libro abierto. No te dan acceso a su interior a cambio de migajas de atención. No se apresuran a explicar, justificar o complacer porque entienden algo que el resto todavía no. Cuanto menos das, más quieren saber. Los humanos son adictos a aquello que no pueden controlar. ¿Qué es misterioso? ¿Qué escapa? ¿Qué no cede al juicio ajeno? Por eso la gente inalcanzable genera intriga porque no se doblega. Porque saben dejar ir. Y aquí llegamos a otro punto crucial. Aprender a dejar ir no es una pérdida. Es una liberación. Deja ir esa relación que te asfixia, ese trabajo que te drena, ese compromiso que te ata sin sentido. Deja ir la necesidad de entenderlo todo, de tener razón, de ser validado. Porque cuanto más intentas aferrarte, más dependes. Y la dependencia es lo opuesto al poder personal. No puedes ser inalcanzable si constantemente necesitas validación, aprobación o aplausos. Dejar de explicar es también una forma de dejar ir. No tienes que justificar tus decisiones. No tienes que dar razones para proteger tu paz. No tienes que convencer a nadie de que eres una buena persona porque la verdad es esta. Aquellos que te juzgan ya tienen una historia escrita sobre ti y no buscan datos. Están buscando confirmación. No alimentes sus narrativas. Cállate y deja que el tiempo hable por ti. En un mundo donde todos gritan, el que calla tiene el control. En un mundo donde todos buscan ser vistos, aquel que se hace invisible se vuelve poderoso. La presencia no significa estar en todas partes. Se trata de ser imposible de ignorar cuando lo eres. Y eso solo lo consigues cuando dejas de reaccionar. Cuando no te arrastras emocionalmente a través de cada palabra dicha, cada gesto hecho, cada expectativa impuesta por los demás. Muchos confunden estar inalcanzable con estar frío. Pero no se trata de frialdad. Se trata de madurez emocional. El que reacciona a todo se rige por su entorno. El que elige cuándo y cómo responder gobierna su vida. Y eso no es aislamiento. Es soberanía. El autocontrol no es represión. Es elección. Elegir no caer en provocaciones. Elegir no responder a mensajes que no merecen tu energía. Elegir retirarte a tiempo antes de convertirte en el villano de una historia que nunca fue tuya. Elegir el silencio cuando sabes que la explicación no cambiará nada. Porque a veces el mayor acto de poder es no hacer nada. Y cuando te vuelves inalcanzable, algo cambia. Las personas que una vez te manipularon se sienten confundidas. Aquellos que te usaron para descargar su frustración ya no encuentran eco. Los que esperaban verte mendigar se enfrentan a tu ausencia. Y tú en silencio, en calma, sigues adelante. La paz que viene de no tener que responder, de no tener que aclarar, de no tener que demostrar nada es indescriptible. Pero para llegar allí hay que pasar por un proceso brutal. Desapego.
Tienes que dejar de necesitar ser comprendido, ser amado, ser aceptado. Porque mientras sigas pidiendo afecto, serás alcanzable. Y ser alcanzable es ser vulnerable a los juegos de otras personas. La clave está en los límites. Límites que no se gritan, que no se negocian, que no se publican. Límites que se sienten, que se viven, que se respetan porque los respetas primero. Y cuando vives con límites claros, la gente lo percibe. Y sí, es posible que pierdas algunos momentos en el camino, pero no fueron pérdidas, fueron liberaciones. Aprender a soltar es también aprender a no cargar con lo que no es tuyo. No puedes rescatar a todos. No puedes ser el apoyo emocional de quien no quiere cambiar. No puedes ser el hombro eterno sobre el que llorar para quienes te utilizan como basurero emocional. Sé brutalmente selectivo con tu energía porque no es infinita. Y cada vez que lo desperdicias en quienes no te valoran, te haces más pequeño para encajar en espacios donde no deberías estar. El misterio, el silencio, la calma no son defectos. Son virtudes de quienes ya no necesitan gritar para ser escuchados. Aquellos que ya no viven para impresionar sino para estar en paz. Y esa paz es tan atractiva, tan magnética, que quienes la ven quieren tenerla. Pero no saben que no se puede comprar, ni falsificar, ni robar. Se construye a través de decisiones dolorosas, dejando ir lo que ya no encaja, eligiéndote a ti mismo por encima del resto. La próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda esto. No responder es una declaración de poder. No entrar al juego es ganar. No dar explicaciones es proteger tu energía. El silencio es tu espada. Y el autocontrol es tu escudo. Y cuando te vuelves inalcanzable, no porque estés huyendo, sino porque lo eliges, el mundo comienza a mirarte de manera diferente. Porque el que no se vende vale más. El que no busca agradarse gana el respeto. El que no responde controla la conversación sin abrir la boca. Así de simple. Eso es brutal. Ser inalcanzable no es desaparecer. Aparece con fuerza cuando decides. No es dejar de sentir. Es saber lo que merece ser sentido. No es ser indiferente. Es tener prioridades. Y cuando entiendes eso, te das cuenta de que siempre has tenido el poder. Simplemente tenías que dejar de entregarlo. Entonces dime, ¿seguirás reaccionando a todo, dejando que el mundo dicte quién eres? ¿O vas a empezar a elegir lo que te alcanza, lo que te conmueve, lo que te define? Porque esa elección, aunque no lo parezca, lo cambia todo. Y lo haces en silencio, sin anunciarlo, sin pedir permiso. Volverse inalcanzable es un acto de amor propio. Le está diciendo al mundo, no tendrás acceso a mí solo porque quieras, sino porque yo lo permito. Y ese permiso, amigo mío, es sagrado. Cuídalo. Protégelo y si alguien intenta cruzar los límites sin invitación, que se encuentre con el silencio como respuesta. No porque lo odies, sino porque ya no te afecta. Y esa es la verdadera victoria. Inalcanzable. No por arrogancia. No por frialdad. Pero porque al final eres dueño de ti mismo. Y eso no tiene precio. Y si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti ya ha empezado a despertar. Una incomodidad silenciosa, una sensación de que algo debe cambiar. Y eso, aunque incómodo, es positivo porque significa que ya no te conformas con ser el que reacciona a todo, el que busca agradar, el que necesita constantemente ser comprendido. Ahora es el momento de hablar de algo más sutil, pero profundamente conectado con la idea principal. La energía que proyectas cuando tomas el control de ti mismo. La gente percibe más de ti de lo que imaginas, incluso cuando no dices nada. No se trata solo de lo que comunicas verbalmente, sino de cómo ocupas tu espacio, cómo gestionas tu tiempo, la confianza que transmites. Y esto tiene una base psicológica clara. Los humanos detectamos incluso inconscientemente cuando alguien necesita atención o validación constante. Esa necesidad es notoria y cuando está presente te hace vulnerable. Ser inalcanzable también significa aprender a cuidar cómo te relacionas emocionalmente con los demás. Se trata de no estar siempre disponible, no por egoísmo, sino por respeto a uno mismo.
No todo el mundo necesita conocer tus pensamientos, tus planes o tus emociones más profundas. Ser selectivo no significa cerrarse a todo. Se trata de protegerte. Cuando compartes demasiado con demasiadas personas, pierdes valor. Cuando todos tienen acceso a ti, dejas de ser especial. Aprender a establecer una distancia emocional saludable es un acto de madurez. Significa decir no con calma, tomarse el tiempo necesario sin sentirse culpable y saber estar solo sin ansiedad. Porque la diferencia entre estar solo y sentirse solo es enorme. Lo primero es una elección. La segunda es la dependencia emocional. Tener claro con quién compartes tu tiempo y energía es clave. No todos merecen el mismo nivel de acceso a tu vida. No todo el mundo está preparado para hacerse cargo de su vulnerabilidad. Por eso es importante proteger tu espacio interior, no como una barrera, sino como una forma de autocuidado. Otra idea importante es esta. Tu silencio puede tener más impacto que cualquier explicación. Cuando no reaccionas como los demás esperan, cuando no te involucras en discusiones innecesarias, cuando eliges responder desde la calma o simplemente permanecer en silencio, creas una sensación de seguridad que inspira respeto. Muchas veces las personas buscan una reacción para desestabilizarte, pero si no encuentran esa reacción, pierden el control sobre ti. El auto-control desarma. Y aquí hay un punto que mucha gente evita afrontar. El personaje que has construido para complacer puede convertirse en una carga. Ese rol que adoptaste para encajar, para sentirte aceptado, para evitar conflictos. Quizás te haya servido en algún momento. Pero si ya no te representa, conservarlo solo te alejará más de tu esencia. La autenticidad tiene un precio, sí, pero vivir lejos de quien realmente eres tiene un coste mucho mayor. Y ese desgaste emocional es silencioso pero constante. Dejar atrás ese personaje y mostrarte como realmente eres no es fácil. Algunas personas se distanciarán. Pero no eran conexiones reales. Eran vínculos basados en una versión artificial de ti. ¿Qué queda después? Lo que queda es mucho más valioso. Personas que te aceptan sin filtros. Relaciones que nacen de lo genuino y una paz que no depende de la aprobación externa. Se siente coherencia interna. Se nota en cómo actúas, en cómo hablas, incluso en cómo estás presente. Y eso es lo que te hace fuerte. Lo que te da una presencia sólida sin necesidad de imponerte. Por eso, la energía que ahorras al no reaccionar impulsivamente, puedes invertirla en ti mismo. En mejorar, en crecer, en construir algo que hable por ti sin necesidad de explicaciones. Porque cada vez que decides retirarte a tiempo, cada vez que decides no involucrarte en lo que no te aporta valor, estás fortaleciendo tu identidad. Y eso demuestra que se percibe. Es respetado. Ahora que lo entiendes, que lo sientes, pregúntate esto. ¿Qué estás dispuesto a dejar atrás para convertirte en una persona firme y centrada que ya no necesita reaccionar a todo para sentirse viva? Porque ser inalcanzable no es cerrar tu corazón. Te está abriendo los ojos. No se trata de alejarse del mundo. Se está acercando cada vez más a uno mismo. Y esa conexión interna, esa claridad emocional vale más que cualquier validación externa. Y ahora que has dejado claro que volverse inalcanzable es una forma de respeto propio, debemos abordar algo igualmente crucial, pero de lo que rara vez se habla. La diferencia entre controlarte y reprimirte. Porque no se trata de quedarse callado por miedo. No se trata de evitar el conflicto por cobardía. Se trata de elegir conscientemente cuándo actuar, cuándo hablar y, sobre todo, cuándo no hacerlo. La represión surge del miedo. El autocontrol proviene de la claridad. Reprimirte te envenena desde dentro. Controlarte a ti mismo te fortalece desde dentro. Esa distinción lo cambia todo. Piensa en esto. El que calla por miedo acumula resentimiento. El que calla acumula poder estratégicamente. Y aquí es donde entra una nueva dimensión. Poco explorada pero absolutamente transformadora. Paciencia activa. ¿Sabes cuál es una de las cualidades más poderosas de aquellos que parecen inalcanzables, que no se apresuren a responder, a corregir, a vengarse, a aclarar, porque entienden que el tiempo,
Cuando se usa inteligentemente es un aliado. La paciencia activa no es pasividad. Es un cálculo. Es saber que no hay que apresurarse porque nada que nace del impulso suele perdurar en el tiempo. La persona impulsiva actúa hoy y se arrepiente mañana. Al paciente se le observa hoy y se actúa solo cuando es necesario. Esa diferencia separa a quienes viven reaccionando de quienes viven dirigiendo. Pero la paciencia no es fácil. Requiere confianza en ti mismo, en tu proceso, en el hecho de que no necesitas demostrar nada para seguir siendo valioso. Se requiere mantener el silencio cuando tu ego te grita que hables. Se requiere estar cómodo con la incertidumbre cuando todo el cuerpo quiere respuestas rápidas. Y esa batalla interior, silenciosa, es la que define tu fuerza emocional. Ahora pasemos a otro concepto que encaja perfectamente aquí. Gestionar tu valor personal. Porque sí, tú decides cuánto vales. Y no hablo de autoestima en abstracto, sino de algo mucho más tangible. Cómo manejas tu tiempo, tus emociones, tu energía. Cuando alguien puede llamar tu atención sin haber hecho nada para merecerla, estás descontando tu propio valor. Cuando alguien puede tener acceso total a ti a través de la simple proximidad o persistencia, estás dando más de lo que recibes. El valor personal no es algo que se dice, es algo que se demuestra. Y se demuestra con límites. Se demuestra con el tipo de cosas que toleras, con lo que eliges ignorar, con lo que decides dejar ir, incluso si duele, especialmente cuando duele. Y si seguimos profundizando, hay otra idea que merece su propio espacio. La diferencia entre presencia y disponibilidad. Presencia es saber ser. Es entrar en una conversación o en una sala y contribuir sin buscar atención. Genera impacto sin esfuerzo. Pero la disponibilidad, eso es otra cosa. Es estar siempre ahí, responder siempre, entregarse siempre. Y cuando confundes estar presente con estar disponible, terminas vaciándote. Porque el que siempre está disponible deja de ser valorado. Y el que está presente conscientemente es recordado. Lo interesante es que muchas personas tienen miedo de no estar disponibles porque tienen miedo de perder conexiones. Pero no se dan cuenta de que ese miedo los convierte en esclavos emocionales. Repito, el miedo a la pérdida te hace prisionero de aquello que ya no necesitas. Aquí entramos en otro territorio valioso, la dignidad emocional. La dignidad no es orgullo. No es frialdad. No es indiferencia. Es saber lo que mereces y no rebajarte a nada menos. No está pidiendo explicaciones. No se trata de buscar respuestas de quienes no tienen intención de dártelas. Es aceptar que no todo el mundo te va a entender. Y eso está bien porque no estás aquí para convencer a nadie de tu valor. Estás aquí para vivirlo. Y vivirlo significa rodearte de gente que lo vea sin que tengas que demostrárselo. Quien respeta su silencio, quien no lo llena de suposiciones ni de exigencias. Personas que entienden que cuando eliges el silencio, no es un castigo, es un mensaje. Y los que no sepan leer ese mensaje, no deberían leer el resto. Ahora, hablemos de algo que duele, pero que libera el rechazo consciente. Aprender a rechazar aquello que no encaja contigo, aunque venga disfrazado de oportunidad. Incluso si llega en el momento que más lo deseas. Porque no todo lo que brilla cabe en tu camino. A veces el verdadero autocontrol consiste en decir no a algo que quieres porque sabes que mereces algo mejor. Y aquí es donde el concepto de ser inalcanzable adquiere una nueva profundidad. No se trata de que los demás no puedan tenerte. Se trata de que elijas a quien permites acercarse con una lógica que prioriza tu estabilidad emocional, tu paz y tu proceso. Ser inalcanzable es en esencia ser invulnerable a aquello que solía hacerte daño. Es saber que tu valor no sube ni baja dependiendo de quién se queda o quién se va. Es haber hecho las paces con la pérdida de aquello que ya no te suma. Es mirar con serenidad aquello que una vez te perturbó. Es sentir con calma lo que una vez te rompió. Se trata de elegirse una y otra vez sin drama, sin ruido, sin espectáculo. Y cuando llegas allí, algo cambia. No solo en ti, en el entorno también. Ya no atraes a quienes buscan la debilidad. Ya no seduces por falta.
Ya no te conectas desde la herida porque tu energía ha dejado de mendigar. Ahora es firme. Es estable, es suficiente. Y eso lo transforma todo. ¿Lo sientes? Luego continúa. Porque lo que viene después de hacerse inalcanzable es hacerse libre. Y justo cuando crees que ya no quedan capas por descubrir, aparece la más sutil, la más poderosa, aquella a la que muy pocos llegan. La tranquilidad de no necesitar que nadie te entienda para sentirte completo. Esa es la última frontera del autocontrol. No solo elegir lo que dices, sino aceptar que no es necesario que te entiendan para tener valor. El mundo busca constantemente explicaciones, etiquetas, definiciones. Pero no estás aquí para que te descifren como un manual. Estás aquí para vivirte a ti mismo, para ser un misterio bien gestionado, para ser una presencia que no necesita justificaciones. Y escucha esto atentamente. No es arrogancia. Es profundidad. Se trata de haber cavado tan profundo dentro de ti mismo que ya no puedes conformarte con relaciones superficiales o validaciones vacías. Has pasado por demasiado como para seguir rebajándote para encajar. Has sentido demasiado como para seguir fingiendo ligereza. Por eso el final de este viaje no es un destino. Es una nueva forma de caminar. Una forma en la que ya no te presionan porque tú decides tu ritmo. Una forma en la que ya no te arrastras porque eliges tu dirección. Una forma en la que ya no corres para ser visto porque sabes que quienes realmente importan te notarán incluso en silencio. Y si todavía tienes dudas, si sientes que a veces flaqueas, que todavía reaccionas más de lo que deseas, no te castigues. Es parte del proceso. Volverse inalcanzable no es una meta de un día.